Entonces, los tejidos, ¿no es cierto?, se analizan normalmente desde la parte externa hacia el interior del ser humano. Entonces ahí distinguimos la piel, que está conformada por la epidermis y la dermis, el tejido celular subcutáneo o tejido adiposo subcutáneo, las aponeurosis musculares, los músculos y los huesos, yendo desde el exterior hacia el interior del ser humano. La piel, como dije, está formada por la epidermis y la dermis. El tejido celular subcutáneo, o tejido adiposo subcutáneo, lo compone el tejido conjuntivo blando y graso y une la piel con las estructuras subyacentes. Es decir, es esa grasita que está debajo de la dermis, que une entonces la dermis, que es la piel, con las estructuras subyacentes, que es un poquito más, no importante, sino que existe más en las mujeres. Por eso que en el caso de la mujer, este tejido celular subcutáneo le da esa característica tan hermosa a las partes del cuerpo de la mujer, esa turgencia que tiene, porque tiene mayor de este tejido celular subcutáneo, que une la dermis con los tejidos celulares subyacentes. Después están las aponeurosis musculares. Es una capa protectora de los músculos. Los músculos, y con mayor razón los huesos, están todos protegidos por capas de diferentes estilos. Unas que son más duras que otras, hay algunas que son más elásticas que otras. Requieren protección. Entonces, estas aponeurosis musculares son las capas protectoras de los huesos. Después, de los músculos, perdón. De los músculos. Después vienen los músculos, que constituyen un tejido blanco normalmente situado alrededor de los huesos y que se encuentran en la mayoría de los animales y cuya característica es que se contraen durante los movimientos. Los músculos tienen esta elasticidad, además, ¿no es cierto?, que sirven para ejercer fuerza, etc. Pero tienen esta característica. Ahí se distingue entre músculos lisos y músculos blandos, uno de los cuales son más poderosos que otros. Y por último, los huesos, consistentes en un tejido firme, duro. Originalmente son blandos, ¿no es cierto? Cuando nace uno, los huesos son blandos. De hecho, cuando una guagua recién aparece en el mundo, hasta se le puede ver cómo se le mueve el hueso acá, ¿no es cierto?, en la parte superior del cráneo. Y resistente, los huesos son resistentes, que forman parte entonces del esqueleto de los vertebrados. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, un recordatorio de lo que son los tejidos que conforman el cuerpo humano. Desde el exterior hacia el interior del cuerpo humano, entonces, la piel, epidermis y dermis, el tejido celular subcutáneo o tejido adiposo subcutáneo, que es lo mismo, las aponeurosis musculares, los músculos y los huesos. Ahí tenemos todas las capas de los tejidos hasta llegar al interior del organismo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en relación con diferentes aspectos, se hacen diferentes clasificaciones de las lesiones.
Y nosotros nos vamos a ir refiriendo a algunas de ellas y vamos a ir diciendo un par de cositas, porque entregamos material sobre esto, sobre todo en la parte de la medicina legal. Hay una clasificación que atiende al nivel de rigurosidad que representan para la vida del lesionado. ¿Qué rigor tienen respecto del lesionado? Las lesiones. Y ahí se clasifican las lesiones en fracturas, lesiones musculares, lesiones articulares, quemaduras y heridas. Hay otro tipo de clasificación que desde otro ángulo se refiere a lo mismo, pero nosotros, para que se explique mejor la materia, hemos colocado más de una clasificación. Así es que por eso es que ahora hacemos esto. Las fracturas se la considera cuando algún hueso sufre una ruptura parcial o integral por un hecho accidental, por un golpe o por una caída. Una fractura, ¿no es cierto? Rompimiento de un hueso completamente o parcialmente. Dependiendo de qué tan comprometido quede él o los huesos, porque realmente pueden haber fracturas múltiples, ¿no es cierto? Sobre todo en accidentes de tránsito violentos, hay fracturas múltiples. Dependiendo entonces de qué del estado del hueso, también se distingue entre qué tan comprometido esté el hueso, en qué dirección se haya producido la fractura, en qué grado de afección se encuentran las partes blandas y la fractura llamada cerrada. Dependiendo del compromiso del hueso, se las clasifica en fractura completa y fractura incompleta, dependiendo si el hueso está totalmente comprometido o parcialmente. Dependiendo de la dirección en la cual se haya producido la fractura, se habla de fractura oblicua, transversal, ala de mariposa, donde ahí se rompe el hueso formando una figura parecida a un ala de una mariposa. Cuando el grado de afección se encuentran las partes blandas, o sea, también la atricción, es decir, el rompimiento del hueso, rompe las partes blandas hacia afuera, ¿no es cierto? Ahí hablamos de fractura expuesta, en donde ahí se puede observar a veces hasta el hueso, ¿no? Y por el contrario hablamos también de fractura cerrada, es decir, aquí la estructura ósea se fragmenta, pero no tiene contacto con el exterior, no se ve desde fuera, no rompe la piel y no se ve el hueso. Es decir, no traspasa la frontera de la piel. No nos olvidemos que la piel tiene una cierta elasticidad, así que no siempre la piel se rompe. Cuando hay rompimiento de la piel, se termina con esta continuidad de este órgano que es la piel, que es un tejido elástico, pero elástico hasta cierto punto. Después de la fractura están las heridas musculares, las lesiones musculares. Se dice que la musculatura está conformada por un grupo de fibras musculares que se localizan envueltas por un pequeño manto de tejido conjuntivo ensambladas a la distribución ósea por los ligamentos. Claro, la musculatura corre a través de todo el cuerpo porque necesitamos los músculos para realizar una serie de actividades, para todo. Imagínense ustedes cuando uno despierta en la mañana y empieza a abrir los ojos. Ahí funcionan lo que se denominan los músculos alzadores de alzar, o levantadores, ¿de qué? De los párpados. O sea, ya al despertar te empiezan a funcionar los músculos, más allá de aquellos que funcionan
incluso sin que nos demos cuenta. Eh, Después están las heridas articulares, que guardan relación, como su nombre lo indica, con las articulaciones. Estas heridas articulares se originan en las articulaciones y generalmente se producen por la práctica deportiva o en movimientos que tengan correspondencia con la locomoción, andar, trotar o correr, o los saltos. Ahí se producen generalmente estas heridas articulares. Después, dentro de esta clasificación de las lesiones aparecen las quemaduras. Este tipo de lesiones los vamos a estudiar in extenso un poco más adelante, así que la dejamos las quemaduras para más adelante, porque las vamos a tratar solitas. Después están las heridas, las lesiones que se denominan heridas. La explicación ya de cierta manera se la hemos venido dando. La piel, que se dice más o menos, me acuerdo de haber leído que más o menos la piel tiene más o menos una extensión de unos entre 6 y 7 metros, la piel de cada ser humano, va a depender del porte, evidente, ¿no? Del volumen de la persona, pero más o menos 6 o 7 metros, la piel. Bien, y esta piel que cubre todo nuestro cuerpo es elástica, tiene un tejido, es un tejido. Si ustedes, ¿cómo se llama?, pudieran verla al microscopio, se darían cuenta que es como un tejido. De hecho, cuando tenemos las clases presenciales, yo en el pizarrón hago una cosa bien siempre, dibujo como un rectángulo y le hago cuadritos, ¿sí? por poner, no es que la piel sea cuadrito, los tejidos, pero se nota que tiene un tejido, incluso una simple lupa potente se nota más o menos que la piel es un tejido. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces, la piel, sobre todo tratándose de las heridas cortantes o de las heridas causadas con arma de fuego, ¿no? Que impactan sobre lugares debajo de los cuales hay un hueso, normalmente este tejido se rompe. Entonces se habla de que se rompe la continuidad de la piel cuando hay una herida. Porque hay muchos casos que normalmente se producen con golpes con instrumentos que tienen una superficie plana, por decir así. Un palo, le pegan un palo a uno y le pueden dejar, ¿no es cierto?, una herida, pero una herida contusa. Es decir, no rompe la piel, dependiendo del palo y dependiendo del lugar donde se lo pegan el palo. Si le pegan un palo re fuerte en un codo, que debajo está el hueso, entonces seguramente que se va a romper también la piel. Entonces, ¿cuándo se habla de una herida propiamente tal? Cuando se rompe la piel. Es decir, por eso que se habla que hubo solución de continuidad, es decir, se rompió la piel. Y entonces ahí estamos hablando de una herida, ya no solamente de una contusión, sino que incluso de una herida contusa. ¿Cuándo hablamos de una herida contusa? Cuando con un elemento normalmente romo o plano, ¿no es cierto?, se golpea a un ser humano y se le causa una herida. Dependiendo, como digo, de la velocidad del golpe, del tipo de instrumento, etc., a lo mejor solamente se produce una contusión. Pero si se rompe la piel con el palo, al darle el palo, entonces ahí ya estaríamos hablando de una herida contusa. ¿Por qué? Porque se rompió la piel. Entonces, ahí está la diferencia, entre otras cosas, de una contusión con una
herida. También puede ocurrir que el medio que se utiliza para causar la herida actúe por oposición. Y en vez de darle un palo, una cuchillada, un balazo a una persona, a lo mejor, ¿no es cierto?, se lo tira al suelo. Y ahí el suelo es el instrumento que causa la herida o la contusión. Se lo puede tirar desde un piso alto. Entonces ahí el suelo es el que causa generalmente la herida, porque ahí ya la violencia del golpe va a ser más fuerte. O la contusión. Es decir, el medio, el instrumento que provoca la lesión puede actuar por acción o por oposición, en este caso. Eso es lo que quiero decir. Ahora, las heridas se las reconoce por exteriorizar la pérdida de unión en la integridad de las fibras blandas, que es lo que les acabo de decir, entrando en esta clasificación la epidermis, la hipodermis, la musculatura en general, miembros blandos, ligamentos y nervios, entre otros. Tener una herida involucra la posibilidad de que se ocasionen periodos hemorrágicos e infección, obligatorios de evadir para no transitar hacia un estado de mayor conflicto y padecimiento. Entonces acá se hace una clasificación de las heridas y se clasifican en heridas simples, heridas complicadas, heridas abiertas y heridas cerradas. Las heridas simples perturban la membrana epidérmica sin producir destrucción ni deterioro de miembros significativos. Es un tajito nomás, ¿no es cierto? Un dedo, se cortó uno cuando está, no sé, haciendo el almuerzo, pelando, no sé, alguna cosa, y se le pasó el cuchillo y se hizo una herida, se cortó un dedo. ¿No? Una herida simple, afecta la epidermis, no órganos importantes. Después están las heridas complicadas. Aquí ya la herida es amplia y profunda, con sangrado abundante. Generalmente se afecta ligamentos, músculos, nervios, etc. Después están las heridas abiertas. Aquí se advierte en las heridas abiertas la desunión de las capas blandas. Y estas heridas abiertas son más propensas a la infección. Porque como nos hemos ido dando cuenta, el mundo está lleno de virus y bacterias que están esperando entrar al interior del ser humano para causarle daño, evidentemente. Y después están las heridas cerradas, en donde no se percibe ruptura de los tejidos, en las heridas cerradas. Puede ser que el trauma sea por dentro, a lo mejor, dependiendo del tipo de golpe. A lo mejor la herida viene por dentro y el trauma nos advierte por fuera de la epidermis. No se perciben las heridas cerradas, ruptura de los tejidos, y habitualmente son provocadas por impacto. La sangre se coagula, es decir, se almacena bajo la piel en hendiduras o en órganos. Estas heridas se deben tratar rápidamente porque son muy peligrosas, estas coagulaciones, estas retenciones de sangre en algún lugar determinado, porque son proclives a complicar el accionar de la circulación sanguínea o de órganos. Claro, estos coágulos actúan como tapones, ¿no es cierto? Entonces hay que rápidamente intervenirlos. Ahora, según el elemento que provoca las heridas, se distinguen heridas cortantes, heridas punzantes, heridas cortopunzantes, heridas por arma de fuego, heridas laceradas, heridas llamadas raspaduras, heridas avulsivas, heridas contusas, hematomas, amputación.
A lo mejor sería conveniente decir algo de algunas de ellas, porque las menos conocidas, digamos, las que tienen menos explicación. La cortante, bueno, fácil, ¿no es cierto? La que se produce con un instrumento cortante. La punzante es lo mismo, ¿eh? Las que se ocurren con un elemento punzante. Bueno, agujas, ¿no es cierto? Punzones, estos elementos que usan los maleantes que causan un tremendo daño, estos llamados estoques, ¿no es cierto? Que son en el fondo como un clavo largo, ¿no? Que provocan una herida muy pequeña y que al sacar el arma hacen que se cierre la herida. Entonces es muy difícil muchas veces detectar dónde está la herida, y además que al cerrarse la herida y al coagularse la sangre, se cierra la herida y no deja que la sangre que está circulando fuera de los canales que se rompieron al darle el estocazo a la víctima, no se sepa que el aparato circulatorio está circulando mal por dentro. Después están las cortopunzantes, originadas, por ejemplo, por tijeras. Se trata aquí de una combinación de las heridas cortantes con las punzantes. Y están las heridas causadas por armas de fuego.